El día de hoy vamos a ver un debate que tiene que ver con la obediencia de Jesús. Recuerden que a partir de la semana pasada, la lección pasada, entramos al tema de la obra de Cristo. Primero vimos una introducción a la cristología, después vimos la doctrina de la encarnación, la persona de Cristo, y ahora nos encontramos viendo su obra, o sea, Cristo se encarnó e hizo algo. Bueno, estamos viendo eso que hizo. Y una de las cosas que hizo nuestro Señor fue obedecer. Obedecer. De hecho, la próxima semana vamos a ver en la lección 20 que Cristo obedeció activamente y pasivamente, y ya veremos qué se trata eso. No obstante, antes de entrar a esos detalles de la obediencia pasiva y activa, tenemos que resolver un debate teológico, un problema que está vigente en Latinoamérica, por ejemplo. En Estados Unidos ha estado vigente por algunas décadas y aquí el debate, bueno, déjenme decirlo así, el debate ni siquiera existe. Solo la mala doctrina, pero todavía no hay un debate tal cual. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con cómo entender la obediencia de Cristo. ¿Existe tal cosa como una obediencia eterna? ¿O esta obediencia debe entenderse económicamente, o sea, a la luz de las obras de Dios? ¿O cómo debemos entender la obediencia del Señor? Bueno, déjenme introducirme con las fuertes palabras de el Concilio Ecuménico, que dice así: si alguno no confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una naturaleza o sustancia, que tienen un poder y autoridad, escuchen, que tienen un poder y autoridad, que hay una Trinidad consustancial, una deidad que ha de ser adorada en tres subsistencias o personas, el tal sea anatema. Escuchen esto. Aquel que no diga que hay solo una autoridad en la divinidad, sea anatema. La Biblia habla claramente sobre la obediencia de Jesús. Y hoy va a ser evidente por algunos textos y la semana entrante mucho más evidente. Se dice que Jesús dice: yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Se dice en Efesios que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses. Se dice en Hebreos que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que hay textos que nos hablan de la obediencia de Cristo. La pregunta es, ¿cómo debemos entender esta obediencia? Dar respuesta a esta pregunta, hermanos, es importante porque se han caído en conclusiones erradas, seriamente erradas. Y recuerden, cuando se hace un pequeño error en algo, en la teología, ocurre lo que pasa cuando un avión se desvía unos milímetros de sus coordenadas. Al principio parece leve, pero los seguidores seguirán una trayectoria totalmente errada. Así que en la teología es un lugar en donde debemos ser precisos, y hoy en día hay varios errores sobre cómo entender la obediencia de Jesús. Hay varios errores en boga y de hecho, como he dicho, en Estados Unidos hay un debate, al menos hay una oposición
Pero en Latinoamérica, si hay un debate, no se escucha mucho. Realmente creo que es la postura errada la que está más en boga sin ser confrontada. Y es que, ¿cuáles son los posibles errores en los que se puede caer cuando hablamos de la obediencia de Cristo? Bueno, uno y en el que menos se cae es negar que Jesús obedeció. Ese sería un grave error, ¿sí? Por salvaguardar algunas cuestiones doctrinales, decir, no, Cristo nunca obedeció, Él no tenía que obedecer en lo absoluto, sería un grave error, porque habría un mal entendimiento de la justificación, habría un mal entendimiento del texto tal cual, porque hay muchos textos muy claros en esto. Aunque, repito, este no suele ser el error en el que se cae cuando se pregunta cómo debemos entender la obediencia de Jesús. Pero hay otro error en el que sí se cae. De hecho, del que yo salí. Y espero que ustedes también conmigo. Y es el error de creer que debemos entender la obediencia de Cristo como el reflejo de una realidad eterna de la segunda persona de la divinidad. O sea, alguien dice, cuando vemos a Jesús obedecer en la carne, vemos un reflejo de lo que Jesús siempre ha hecho en virtud de ser Dios, de lo que la segunda persona de la divinidad siempre ha hecho, obedecer al Padre, porque eso es en conformidad a su naturaleza. Eso es a la luz de su eterna, de ser la segunda persona de la divinidad. Él es siempre el Hijo obediente. Y a esto se le conoce como la eterna subordinación del Hijo. Bueno, ese es el segundo error en el que se puede caer y es el más abundante. De los dos posibles errores, este es el más abundante. Comenzando desde Karl Barth, ese teólogo alemán, la obediencia de Cristo empezó a ser trasladada de la Trinidad económica a la Trinidad ontológica. Esto es terminología que ya conocen, hermanos, a través de varios cursos. Principalmente el de prolegómenos y también la doctrina de Dios. Hablamos de la Trinidad económica, o sea, el Dios trino obrando externamente, y hablamos de la Trinidad inmanente, lo que es el trino Dios fuera, aparte de, extra la creación. Bueno, es la misma Trinidad, eso es lo que debemos entender. Pero algunos han trasladado de las obras de Dios en la creación algunos aspectos y los han dirigido paralelamente con la Trinidad ontológica. ¿Sí? Lo que ven de Dios en la creación, dicen, esto debe ser exactamente igual en la Trinidad ontológica. Déjenme explicar esto que estoy diciendo con las palabras de Scott Swain y otro teólogo llamado Michael Alin. Dice, una de las tesis dogmáticas más interesantes que ha surgido en el siglo XX es la afirmación de que la obediencia del Hijo al Padre en la realización de la obra de salvación, escuchen, no es una mera consecuencia de la humilde existencia que asumió en la encarnación. A ver, esta obediencia que vemos de Jesús no solo es una consecuencia de que Jesús tomó carne, sino, dice, que constituye su opus proprium, o sea, su obra particular, su característica, su obra, lo que llamábamos operaciones intra, las operaciones dentro de la Trinidad.
el modo distintivo del Hijo, qua Hijo, de ejercer la indivisa voluntad salvadora de Dios. O sea, algunos dicen que la obediencia de Jesús no es algo que simplemente revela que el Verbo se encarnó. O sea, no es algo que el Verbo hace solo en virtud de ser encarnado, sino que es una actividad, una obra del Hijo de Dios que siempre ha existido. La obediencia que vemos de Jesús ahora aquí en las obras de la creación es la obediencia que el Hijo siempre le ha dado al Padre. Es una característica. ¿Lo vemos obedecer? ¿Ok? Siempre ha obedecido. Es lo que está diciendo Karl Barth. Es lo que proponen algunos teólogos. Esta innovación ha encontrado amplia recepción en nuestros días y creo que por al menos 3 razones. 1, teólogos influyentes la proponen. Por ejemplo, Wayne Grudem. Bruce Ware es otro. 2, hay ignorancia general en la cristiandad sobre la doctrina de la Trinidad, sobre las raíces, sobre los fundamentos trinitarios. De manera que cuando escuchan a Wayne Grudem y a otros dicen, sí, debe ser así, porque no hay en Latinoamérica una educación teológica sólida, ni en la doctrina, ni en los padres de la iglesia, ni en los medievales, ni en los reformadores, ni en los posreformadores. Y nuestra profundidad más grande suele ser leer a Wayne Grudem y es todo. 3, la postura es atractiva para la construcción de varios organismos sociales. O sea, suena lógica a veces cuando la usan para ciertas construcciones sociales. Por ejemplo, se habla del matrimonio. Así se dice, no es lo que yo estoy argumentando. Así como el Hijo ha estado eternamente subordinado y no es menos Dios porque esté subordinado, así la mujer se debe someter al hombre y eso no lo hace menos digna, porque ya vimos que el Hijo no es menos digno por eternamente estar subordinado. A ver, yo soy de la postura complementaria en la cuestión de los roles del hombre y la mujer y creo que la mujer, la Biblia enseña un sometimiento en amor, pero no creo que la Trinidad nos enseña eso. Hay otros que lo han usado para hablar del rol de la iglesia, del pastorado y de los miembros, y hay otras construcciones sociales, incluso hablando de la sociedad, cómo debe organizarse a la luz de la Trinidad. Y ahí está la famosa doctrina del egalitarismo o el igualitarianismo, que propone que puede haber mujeres pastoras o que la mujer no se debe someter en el hogar, contrario a que no hay una subordinación eterna y demás. Y así están luchando algunos. Bueno, mi punto es, no creo que la Trinidad enseña ninguna de esas dos posturas. Esas posturas las tenemos que tomar de otros aspectos de la doctrina, pero no de la doctrina de la Trinidad. Déjenme abundar un poco más en esto para que entendamos el debate. Una de las formas en las que Wayne Grudem presentó su postura de que el Hijo es eternamente subordinado al Padre, escuchen la distinción. Nosotros estamos de acuerdo que el Hijo es, en virtud de ser forma servi, en virtud de ser en forma de siervo, en virtud de la encarnación, el Hijo se somete. Es lo que llamaríamos la Trinidad económica. Pero se somete qua hombre, en virtud de ser hombre. Pero negamos que el Hijo se somete eternamente. Y ahorita explicaré por qué. Bueno, ¿cómo argumenta Wayne Grudem o argumentó Wayne Grudem sobre esto? Él dice lo siguiente, que la distinción eterna entre el Padre y el Hijo es que el Hijo se somete eternamente a la voluntad del Padre. A ver, todos entendemos que el modalismo está mal, diría Wayne Grudem. El modalismo está mal y el Padre y el Hijo son realmente distintos.
Bueno, la distinción entre el Padre y el Hijo es que el Hijo obedece y el Padre no. Sin esta sumisión, no hay distinción en la Trinidad y caemos en el error del modalismo. Escuchen cómo lo expresó Wayne Grudem en su Teología Sistemática, su primera edición. Si no tenemos igualdad ontológica, no todas las personas son plenamente Dios. En eso estamos de acuerdo. Hay igualdad ontológica en todas las personas de la Trinidad. Pero escuchen lo segundo. Pero si no tenemos subordinación económica o funcional, entonces no hay distinción inherente en la forma en la que las tres personas se relacionan entre sí y consecuentemente no tenemos las tres personas existiendo eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen esto. Grudem dice, ¿por qué afirmo la eterna subordinación del Hijo al Padre? Porque eso es lo que hace al Hijo distinto al Padre. Y sin esa distinción no hay Trinidad. Ahora, algunos todavía argumentan como Grudem, pero tengo que ser claro, por cuestión de justicia, que hoy Grudem ya no argumenta por esta postura de la misma manera. A ver, Wayne Grudem sigue argumentando en su nueva teología sistemática por la eterna subordinación del Hijo, pero ya no como lo acabo de presentar. En su primera edición, Wayne Grudem negaba la doctrina de la generación eterna del Hijo. Y por eso se tenía que valer de la subordinación para decir, esta es la distinción entre el Padre y el Hijo. Hoy ya cree, en su segunda edición, ya cree en la eterna subordinación del Hijo y gracias a Dios por ello, aunque creo que falta algunos fundamentos en su postura, pero gracias a Dios que cree en eso. Y en su nueva teología sistemática, en las páginas 293 a la 301, muestra por qué cree en la eterna subordinación del Hijo. No obstante, aceptar la generación eterna no lo libró de su doctrina de la eterna subordinación del Hijo, sino que la continúa afirmando con toda la fuerza como antes. Y es más, hasta con más rigor. ¿Por qué con más rigor? Bueno, estaba leyendo su propuesta y ahora ya hay algunos que cuando leyeron su primera teología sistemática la criticaron y escribieron libros y artículos en contra de Wayne Grudem. ¿Y qué creen que ahora tuvo que hacer Wayne Grudem? Bueno, leer esos artículos y defenderse de ellos. De hecho, hice una plática con un hombre que es un doctor en teología, se llama Gen Botner, tiene un libro que prácticamente se dedica a este tema y Grudem lo critica directamente, dice, bueno, yo sé que se escribió este libro, pero no estoy convencido, y por eso digo, ahora cree en la generación eterna del Hijo, pero defiende incluso con más intensidad la subordinación eterna del Hijo. Ahora ya no diría que la subordinación es lo que hace distinto al Padre del Hijo, porque argumentaría que la generación realmente es lo que lo hace distinto. No obstante, aún así sigue defendiendo que el Hijo es eternamente subordinado al Padre. Y miren, cito a Grudem en su nueva teología sistemática. No sé si esta está en español. ¿La nueva? ¿La segunda edición? Ah, ok. Mis citas aquí son de la edición en inglés, pero qué bueno que está, así lo pueden comprobar ustedes. Dice, hay varias razones para pensar que el patrón de sumisión del Hijo al Padre, mientras estaba en la tierra, escuchen, igual que Karl Barth, era un reflejo del hecho de que el Hijo ha estado sujeto a la autoridad del Padre antes de la creación y por lo tanto eternamente. Voy a insistir en esto porque si no insisto en el punto de lo que se confiesa, no se entenderá la discusión después. Grudem está diciendo, ¿vieron al Hijo obedecer aquí en la tierra? Bueno, ¿lo vieron obedecer? Porque esa es su característica, que como hijo siempre obedece.
Por lo tanto, concluimos, el Hijo es eternamente obediente al Padre. Y propone 14 argumentos para ello. No sé si tenía tantos en su primer teología sistemática, ahora tiene 14. De manera que, hermanos, me siento en la necesidad de hablar en el seminario de esta doctrina, porque es lo que se está recibiendo y escuchando allá afuera. Déjenme darles algunos argumentos que presenta Grudem. Por ejemplo, él dice que la Biblia es muy clara en afirmar la subordinación eterna del Hijo, pues no solo encontramos textos que nos dicen que el Hijo se sometió en la encarnación, sino que el Hijo se sometió eternamente. Yo pregunto, ¿cuáles? 2. La doctrina, dice Grudem, de la Trinidad no elimina la posibilidad de expresiones distintas de la voluntad divina. Agarren eso por aquí y al rato lo desarrollamos. Expresiones distintas de la voluntad divina. ¿Cómo entra esa frase dentro de la doctrina de la Trinidad clásica, nicena, constantinopolitana, patrística, medieval, reformada y posreformada? No entra, pero ahorita veremos. 3. La historia de la Iglesia no descartó la doctrina de la subordinación eterna del Hijo. O sea, históricamente podemos hacer hasta nuestro caso a favor de esta. La Iglesia la ha enseñado. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, hermanos, miren, hay debates que están pasando en Estados Unidos. Algunos me interesan y me gusta leer de ellos y me gusta comprar libros sobre ellos, porque al final son importantes, libros teológicos, y siempre de alguna u otra manera van a llegar tarde que temprano a México. Hay otros que no me interesan tanto porque no es lo que estamos viviendo en nuestro contexto, y simplemente, aunque quizá me da curiosidad de leerlos, los tengo que poner en la pila para después. ¿Pila se dice? Sí, ¿no? Una hilera de libros, pila de libros. Pero este debate, hermanos, aunque el debate como tal está en Estados Unidos, aquí la doctrina se está creyendo. En Latinoamérica, esto es lo que se recibe como la postura correcta. ¿Por qué? Bueno, porque la teología de Wayne Grudem es la más vendida, es una de las más vendidas en Latinoamérica. Y se entiende por qué. Es una teología sistemática muy clara. De hecho, hermanos, yo no la desprecio tal cual. Hay partes muy buenas, hay otras que estoy en total desacuerdo, pero en general hay cosas que puede tener buenas. Y es muy clara y por eso es tan vendida. Además, algunos pastores influyentes argumentan por estos patrones matrimoniales por medio de la subordinación eterna del Hijo. Esto es un problema, porque lo que se predica en el púlpito, hermanos, tiene mucho alcance, y hay muchos que creen en la subordinación eterna del Hijo por estos pastores influyentes, que no creo que tienen mala intención, pero a lo mejor ellos lo creen así, o ni siquiera, o como he dicho, ni siquiera quizás saben la postura contraria para haber investigado. Por ejemplo, se escucha frecuentemente en las lecciones de matrimonios: la sumisión de la esposa al esposo no es algo indigno, ni hace a la mujer menos que el esposo, pues si así fuera, el hijo sería menos digno que el padre, porque él se somete siempre al padre, pero no es así, él es igual de digno. Por lo tanto, no hay nada malo en la subordinación. Así que esto es lo que me mueve, hermanos, a hablar en este contexto del seminario de esta doctrina. Así que voy a proponer mi respuesta de la siguiente manera. En primer lugar, trataré de hacer una refutación directa a la subordinación eterna del Hijo, respondiendo
algunas de las objeciones que se hacen en contra de nuestra postura, que es la no eterna subordinación del Hijo, y responder algunas objeciones, algunas preguntas. Y en segundo lugar, trataré, aunque de forma muy breve y sencilla, de mostrar cómo entonces interpretar los textos que nos hablan de la obediencia del Señor. Ok, comencemos con la refutación. Refutación. En primer lugar, ¿por qué negamos la eterna subordinación del Hijo? Porque hay una unidad de esencia en las personas de la divinidad. Hay una unidad de esencia, o sea, hay una única esencia divina. Una de las verdades más importantes cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad es afirmar que Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Sin esta afirmación, el triteísmo está a la puerta, o el arrianismo está a la puerta. La Biblia afirma que hay un solo Dios, de manera que las tres personas de la divinidad participan de la única esencia divina. La Iglesia buscó confesar esto a través del credo niceno, al decir que el Hijo es de la misma esencia del Padre, o sea, engendrado del Padre, consubstancial, de la misma sustancia. Bueno, ¿y qué tiene que ver que hay una sola esencia divina con la refutación de la subordinación eterna del Hijo? Bueno, Juan de Damasco dijo lo siguiente, o esta fue su idea, no lo cito literalmente, sino parafraseo su idea, que se encuentra en la exposición de la fe, capítulo 1, libro 1, artículo 8. Él dice, a la luz de la unidad de las personas de la Trinidad, él afirma que en Dios hay una sola autoridad y un solo dominio en la bendita Trinidad que necesariamente es común a las tres personas. Si hay una esencia divina, hay una sola autoridad. O sea, si realmente el Hijo posee la esencia divina, la misma que la del Padre, es imposible que pueda existir una subordinación del Hijo al Padre, pues para ello se requeriría una irrupción de esencia entre el Padre y el Hijo, aunque sea mínima. Pero si es mínima, es absoluta, porque en el momento en que atribuimos una diferencia de esencia entre el Padre y el Hijo, ya no es lo mismo. Y si el Hijo no es igualmente Dios al Padre, la pregunta es, ¿qué es el Hijo? Si el Hijo no es de la misma esencia divina que el Padre, ¿qué es el Hijo? Porque solo conocemos que hay criatura y Dios. Pero si el Hijo es de una esencia diferente al Padre, ¿qué es el Hijo? Dejo la pregunta en el aire. Afirmamos más bien que el Padre engendra al Hijo eternamente y esta generación espiritual implica la plenitud de la esencia divina. Es imposible, por tanto, una subordinación, pues para ello el Hijo tendría que tener un poder y una voluntad diferente del Padre. Como dice Joseph White, el Hijo solo podría estar subordinado de alguna manera al Padre si no compartiera plenamente el poder y la voluntad del Padre. Concentrémonos por un momento en el tema de la voluntad para explicar más lo que estoy argumentando. ¿Por qué afirmo que la subordinación eterna del Hijo requiere que el Hijo tenga una voluntad diferente a la del Padre? ¿Por qué no pueden ser la misma esencia simplemente con diferentes voluntades? ¿Por qué no puede haber una sumisión en donde hay una voluntad? Bueno, aquí está el punto. La voluntad radica en la naturaleza y no en las personas. La voluntad, hermano, tu voluntad como ser radica en tu naturaleza y no en tu persona. Ahora tú dirás, ¿y por qué es importante hacer esta distinción? Es muy importante por lo siguiente. Cristo, ¿cuántas personas era?
Una. ¿Y cuántas voluntades poseía? Dos. ¿Por qué? Porque es una persona y dos voluntades. ¿En dónde radica? ¿En dónde radica la voluntad? Tiene que radicar en las naturalezas. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que caer en el error del monotelismo, de decir que en Cristo había una sola voluntad, y entonces ya tenemos un montón de errores en nuestra doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús solo pudo decir eso porque en virtud de ser verdadero hombre tenía una voluntad de verdadero hombre. Y aquí me salgo tantito de mis notas para explicar algo que Wayne Grudem hace en su nueva teología sistemática. Wayne Grudem sabe que hay esta acusación de que Calcedonia definió el concepto de voluntad en la naturaleza y no en la persona, ¿sí? Ok. Calcedonia dice que, a la luz de los términos calcedonios, ¿dónde radica? Y hermanos, esto se hizo en un concilio ecuménico, ¿sí? Las voluntades está desarrollado en el sexto concilio ecuménico, ¿ok? ¿Dónde dijimos que radica la voluntad? La naturaleza, no en la persona. Ahora, llevemos esto a Nicea. Si la voluntad radica en la naturaleza, ¿cuántas voluntades hay en Dios? ¿Cuántas personas hay en Dios? 3. ¿Y cuántas naturalezas hay? ¿Cuántas voluntades? 1. El argumento es este. Si tú dices que la voluntad radica en las personas, tienes un problema con la cristología. Y ahora dirías que hay 3 voluntades en el ser divino. Grudem dice, pero ¿quién les dijo que hay que explicar Nicea con Calcedonia? Calcedonia es un tratado cristológico y Nicea es un tratado trinitario. ¿A quién se le ocurre unir eso? Podemos decir que simplemente son diferentes términos para diferentes loquis, para diferentes áreas de la Trinidad, de la doctrina. Uno es para la doctrina de Dios y otro es para la cristología. Hermanos, cuando leí eso de Grudem dije, ¿en serio? ¿Este es el argumento? ¿Por qué? Porque algo que insistimos en el curso de la teología medieval es Calcedonia, ¿cómo le llamamos? ¿Credo o definición? ¿Por qué definición? Porque su propósito es clarificar Nicea. O sea, Calcedonia está usando el término naturaleza y persona en armonía con la doctrina de la Trinidad. Así que el argumento tiene peso. Si tú dices que la voluntad no radica en la naturaleza, sino en las personas, tienes un problema con Calcedonia serio, y es serio. No digo que el credo es infalible, solo que tendrías que hacer una muy buena argumentación para convencer la gran cristiandad de que Calcedonia está equivocado y que la voluntad no radica en la naturaleza, sino en las personas, sino en la persona, y por lo tanto hacer un trabajo muy serio. No, Calcedonia dice, la voluntad radica en la naturaleza, porque esto es lo que entendemos incluso en la esencia divina, que la voluntad radica en la naturaleza. Por eso me parece curioso cuando Grudem critica a Glenn Butner. Él le dice, de hecho, su argumento es inválido porque cita algunos teólogos obscuros para argumentar su caso. No, no es cierto. Está citando concilios ecuménicos para decir que la voluntad radica en la naturaleza divina.
Juan de Damasco, Máximo el Confesor, Tomás de Aquino, los reformadores aceptaron esta terminología. Si la voluntad es una propiedad de la naturaleza, entonces la Trinidad solo tiene una voluntad y por lo tanto una persona de la Trinidad no puede, como dividida, obedecer o someterse eternamente a otra. Porque para que haya sometimiento tiene que haber distinción de voluntades. Para que haya sometimiento tiene que haber distinción de voluntades. Si solo hay una voluntad divina, dime cómo existe una sumisión. Máximo el Confesor es claro en esto. Dirás que, porque hay tres hipóstasis, ¿hay también tres voluntades? ¿Y por ello también tres naturalezas? Ya que los cánones y definiciones de los padres dicen que la distinción de la voluntad implica una distinción de naturalezas. ¿Sí? Vean lo que dice Máximo. La distinción de voluntades implica una distinción de naturalezas. Vean lo que dijo aquí. Así dijo Arrio. O sea, ¿me estás diciendo que hay tres voluntades en la Trinidad? Eso mismo dijo Arrio. No obstante, el Hijo posee una voluntad, como dice en Juan 5:30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estas palabras deben ser evaluadas a la luz del contexto de todo Juan 5:16 al 30. Jesús es Dios porque hace las obras del Padre, pero es Dios Hijo, o sea, recibe su subsistencia del Padre. El Hijo, por lo tanto, dice Joseph White, posee la voluntad misma del Padre porque la recibe del Padre. Hay una estricta identidad de voluntad comunicada del Padre al Hijo y compartida por ellos en dos modos hipostáticos. El Hijo posee una voluntad con el Padre y esto echa fuera la posibilidad de sumisión. Me gusta lo que dice Stephen Duby. La voluntad única significa que el Padre no toma ninguna determinación previa a la que el Hijo deba asentir y conformarse posteriormente. Por supuesto, la única voluntad es modificada por cada una de las personas según la propiedad personal, pero esa modificación no permite los actos discretos de voluntad implicados en el mandato y la obediencia. A ver, aquí vámonos más despacio. ¿Cuántas voluntades hay en la esencia divina? Una. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas voluntades? Los quería cachar. Una voluntad, tres personas. Debido a que hay una voluntad, dice Stephen Duby, no puede haber un acto discreto, a discreción, de una de las personas de la divinidad, diferente. No puede haber una obra donde el Padre no participe o el Hijo no participe. Hermanos, ¿cómo se soluciona eso a la luz de la sumisión eterna? Para que exista sumisión, tiene que haber distinción de voluntades. Ok. Esto no elimina que cada persona modifica la esencia divina o participa de la esencia divina a la luz de su subsistencia particular. ¿A qué voy? Algunos como Hein House y Grudem, en su nueva teología sistemática, enfatiza que puede haber, escuchen este lenguaje, una expresión o modificación de la voluntad de acuerdo a la persona. Hermanos, puede haber una expresión o modificación de la voluntad divina en el Hijo que no ocurra en el Padre.
No. Puede haber una expresión o modificación de la voluntad divina que no ocurra también en el Padre. No, es lo que dijo acá arriba Stephen Duby. Pero esa modificación no permite los actos discretos de la voluntad implicados en el mandato y la obediencia. ¿Por qué? Bueno, este es un principio que ya establecimos, no me acuerdo si la semana pasada o antepasada, que las operaciones externas de la divinidad son indivisibles. Por lo tanto, el Hijo no puede hacer nada que el Padre no haga también. Si el Hijo hace un acto de someterse, ¿cómo lo hace el Padre? Entonces, a Grudem le decimos, no, porque para que exista una expresión o modificación particular de una persona, tendríamos que decir que no todas las operaciones de la Trinidad son compartidas por la Trinidad. No todas las operaciones externas de la Trinidad son compartidas. Es cierto, pero es cierto, como dice Duby, que la volición y cada atributo es modificado por una persona de acuerdo con su propiedad particular. Y esto lo vimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Donde vimos cómo cada acto de las obras de Dios es una obra del Dios Trino, pero modificada por cada una de las personas de acuerdo a su propiedad particular. Por cada persona de acuerdo a su propiedad particular, de manera que el Padre ama como Padre y el Hijo como Hijo y el Espíritu como Espíritu. Pero, ¿qué significa para el Hijo poseer una voluntad idéntica a la del Padre, pero poseerla de una manera que podría llamarse una apropiadamente sumisión? Autoridad y sumisión no pueden ser expresiones de la única voluntad porque éstas son necesariamente opuestas. Los actos de autoridad y sumisión requieren necesariamente más de una expresión de la misma voluntad. Requieren actos realmente distintos en donde el Padre y el Hijo no participan el uno y el otro. Y a ver, aquí tengo que hacer un paréntesis y decir, nosotros hablamos que hay una propiedad particular del Hijo que no es compartida con el Padre y del Espíritu que no es compartida con el Hijo y con el Padre, etcétera, ¿sí? Su propiedad particular, que el Hijo es eternamente engendrado, que el Padre es ingenerado y que el Espíritu es expirado. Pero esas no son obras. Eso lo llamamos en nuestra doctrina de la Trinidad, usando del lenguaje de la gran tradición, relaciones, el concepto de relaciones. Hablamos esto también hace poco, donde hablábamos de relaciones reales, relaciones nocionales y relaciones mixtas, y explicamos en esa lección de la doctrina de la Trinidad cómo el concepto de relaciones nos ayuda a hablar de una verdadera unidad de esencia y al mismo tiempo una distinción de personas. Pero eso ya fue en otra clase. Aquí lo que estamos hablando son actos, como si puede haber un acto interno en la Trinidad relacionado con la voluntad que sea realmente distinto. Y esto, continuemos. La unidad numérica de la volición en la Trinidad excluye una estructura de mandato-obediencia en la relación eterna del Padre y del Hijo, dice Duby. Así que volviendo al punto, con el fin de concluir esta sección, si afirmamos que el Hijo es homoousios y somos conscientes de esta afirmación, no podemos hablar de la subordinación eterna del Hijo. En las palabras de Joseph White, el Hijo no puede obedecer al Padre precisamente porque goza en sí mismo de la misma plenitud de vida divina desde toda la eternidad. El Hijo solo podría estar subordinado de algún modo al Padre si no participara plenamente del poder y la voluntad del Padre. La idea de obediencia eterna es excluida por esa unidad. ¿Cómo podemos hablar de que el Padre engendra al Hijo
y que esa es la operación del Padre y solo del Padre. ¿Cómo podemos decir que el Hijo es engendrado y esa es solamente la operación, digámoslo así, del Padre y del Hijo? ¿Y cómo podemos hablar de la expiración y eso es solo del Hijo, del Padre únicamente y el ser expirado del Espíritu? Porque hermanos, y esto me va a servir para fortalecer nuestra doctrina de la Trinidad, porque esas distinciones son distinciones relacionales reales, pero que no hacen, que la única distinción que existe es en el modo de subsistencia, que uno es Padre, uno es Hijo y otro es Espíritu Santo, pero la esencia divina es plenamente compartida, de tal manera que no podemos decir que hay algo de la esencia divina que no pertenezca al Hijo, al Padre y al Espíritu plenamente, que la única distinción real, que la única distinción real es esa relación de generación, expiración e ingeneración. Pero estas no son diferencias que hagan un cambio en la esencia divina, y el punto es que para que exista un acto de voluntad, de autoridad y sumisión, se requiere una distinción de esencia divina. Mi segundo argumento es a la luz de la encarnación. Varias cosas debemos considerar aquí que descartan la posibilidad de la subordinación eterna del Hijo. Primero, las Escrituras señalan a la encarnación como la base de la obediencia. Abran sus Biblias brevemente en Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Puede seguir, hermano? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que es claro en ese texto de Filipenses. La obediencia que hace hasta la muerte y muerte de cruz puede ser atribuida al Hijo en virtud de que es forma servi. Barth argumenta que Dios, el Hijo, es esencialmente humilde y sumiso. Escuchen, es esencialmente, o sea, ontológicamente, antes de la encarnación. Pero estos textos nos muestran que el Hijo es, a la luz de 2 Corintios 8, es pobre y obediente en virtud de tener carne. Como dice Duby, el Hijo no era humilde antes de asumir la naturaleza humana. ¿Qué opinan de eso? El Hijo no era humilde antes de asumir la naturaleza humana. Es que no puede ser, porque la humildad es algo que existe en virtud de que la criatura existe. Porque la humildad es tener un concepto apropiado de uno mismo, de que somos criaturas, de nuestra bajeza. Pero Dios no puede ser humilde en ese sentido. Él es perfectamente excelso. Si la obediencia del Hijo hasta la muerte fuera una continuación lógica del modo eterno de subsistencia del Hijo, eso parece socavar la conmoción y el escándalo de la cruz. En la enseñanza del apóstol, la cruz es en realidad diferente a la subsistencia eterna del Hijo. ¿Qué está diciendo Duby aquí? Dice, a ver, que tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el escándalo de la cruz. Que Dios tomó carne y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si es eternamente obediente, ¿dónde está el escándalo? Bien dice Scott Swain, la obediencia del Hijo se atribuye más comúnmente a la forma servi que asumió en la economía, frente a la forma Dei que comparte eternamente con el Padre.
Gregorio Nacianceno comentó, en su carácter del verbo, no fue ni obediente ni desobediente. Miren, ya Gregorio había tratado con esto. Pero en el carácter de la forma de siervo, condescendiente a sus consiervos, es más, a sus siervos, y toma sobre sí una forma extraña. Así que para la metafísica bíblica nicena, obediencia es algo que solo puede ocurrir en el Hijo en virtud de ser forma servi. Segundo, a la luz de la encarnación, usando las palabras de Duby, los textos que hablan de la obediencia de Cristo promueven una novedad. Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. El punto es, hay una novedad. O sea, la obediencia del Hijo es posible ahora en la carne. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En cuanto viene al mundo, ha venido a hacer su voluntad, dice Hebreos 10. Es en la carne que el Hijo aprende la obediencia en Hebreos 5:8. ¿Por qué la tendría que aprender si siempre habría sido sometido? ¿Por qué la habría tenido que aprender si siempre se había sometido? No existe una subordinación funcional segura en la doctrina de la Trinidad, dice Duby. Y además, mi último argumento en contra de la subordinación eterna del Hijo. Bueno, penúltimo. Tiene implicaciones soteriológicas serias. Si aceptamos la subordinación eterna del Hijo, se presentan dos errores soteriológicos. Uno, y aquí no voy a tratarlo mucho, pero Atanasio correctamente creía que si el Hijo es subordinado, entonces no es Dios. En las palabras de Basilio, hay dos cosas, la creación y la deidad. La creación, por un lado, ordena al servicio y la obediencia. La deidad, por otro lado, perdón, me equivoqué en la cita. Dice, repito, hay dos cosas, la creación y la deidad. La creación, por un lado, ordenada al servicio y a la obediencia. Y la deidad, por otro lado, gobernante y soberana. ¿Dónde está Cristo? Antes de la carne. O sea, Basilio y Arrio van a decir, si tú crees en la subordinación, eres hereje y arriano. Ahora, calmemos nuestros caballos antes de seguir con esto. ¿Por qué? Tenemos que entender que la subordinación con la que estaba lidiando Basilio y Atanasio era la subordinación regularmente propuesta por arrianos, ¿sí? O sea, aquellos que iban a decir que Jesús no es Dios y por eso tenía que obedecer la voluntad del Padre. Por eso son tan agresivos. Yo hoy no llamaría a Wayne Grudem un hereje o un arriano, en lo absoluto, ni a ninguno de los que creen la eterna subordinación del Hijo. Así que entendamos esa diferencia. No obstante, entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Solamente para hacer un poquito de humo? No, aquí voy. Hermanos, no obstante creo que las consecuencias necesarias, la deducción lógica de creer en la subordinación eterna del Hijo, necesariamente hay unos principios arrianos de, ¿cómo decirlo aquí? Que si llevamos a las conclusiones más lógicas, no estoy diciendo que detrás de estos hermanos hay un arriano escondido que se está camuflajeando, no, lo que estoy diciendo es que si llevamos a sus conclusiones más lógicas la subordinación eterna del Hijo, hermanos, el arrianismo está a la puerta. No creo que ninguno de ellos va a caer. Simplemente digo, si aplicamos el escrutinio de la lógica y la razón, eso está a la puerta. Pero, como dijo Lutero, benditas inconsistencias, porque no creo que ninguno de estos hermanos caiga en esto, por las benditas inconsistencias. Todos somos inconsistentes y eso a veces nos perjudica, pero a veces nos ayuda, y en este caso nos ayuda.
El segundo punto que es soteriológico, ¿por qué el primero es soteriológicamente grave? Bueno, porque si Jesucristo no es Dios, no hay salvación. La segunda razón es que la Escritura enfatiza, hermanos, que el Hijo decidió venir al mundo voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Es cierto que este mandamiento lo recibió de su Padre, pero esto no debe ser interpretado como un mandato en donde tenía la obligación de obedecer porque es eternamente subordinado a él. Sea como sea que interpretemos esa parte, el punto es que no había nada que obligar al Hijo a venir a la tierra. Pero si el Hijo es eternamente subordinado, ¿realmente tenía libertad de hacerlo o no hacerlo? Si el Hijo de Dios es eternamente subordinado, ¿podía no hacerlo? Era su obligación. Joseph White pregunta, si esa obediencia caracteriza la procesión del Hijo procedente del Padre, ¿es cierto que el mismo Hijo, como Hijo, conserva la libertad de la trascendencia divina en su persona incluso durante su vida histórica? Perdón, está mal esta frase. Pero si el Hijo es eternamente subordinado, ¿realmente estuvo esa libertad? Joseph White pregunta, si esa obediencia caracteriza la procesión del Hijo eternamente, ¿en qué sentido el acto de la cruz fue voluntario? Escuchen su cita. Si el Hijo recibe en obediencia la totalidad de su ser como Hijo, ¿no incluye esto la recepción de su eventual misión y existencia como Hijo encarnado? En otras palabras, ¿el Hijo de Dios desea eternamente nuestra salvación con el Padre por una decisión libre del Dios Trino o consiente eternamente al Padre en todo lo que es, incluyendo su consentimiento al mandato de salvarnos? Si esto último es el caso, y parece que debe serlo, entonces el Padre es libre de elegir salvarnos, pero el Hijo no. A la luz de la eterna subordinación parece que es lo que se argumenta, ya que solo puede existir como alguien que recibe este mandato del Padre. O bien, el Padre solo es el Padre al generar al Hijo como obediente a Él, y como esta obediencia incluye nuestra elección en Cristo, la elección de Jesucristo como Dios hombre está en la diferenciación misma de las personas eternas. O sea, el punto es que si creemos en la subordinación eterna del Hijo, la obra de redención era la obligación del Hijo. Ya no fue un acto voluntario. Ahora, esto nos mete en más problemas a nosotros como reformados. ¿Por qué? Porque bien identifica el problema Glenn Butner y él dice, ¿y cómo entonces debemos entender la expiación? Hermanos, este domingo se me acercó un hermano y solamente es para intentar manifestar que la teología es importante, hermanos, incluso para contestar preguntas sencillas, cuestiones del corazón. Y este domingo, un hermano se me acercó a decir, hermano, ¿por qué Dios no fue injusto cuando castigó a Cristo en nuestro lugar? Si la Escritura dice que el que castiga al justo por el impío es abominación a Jehová. ¿Cómo Dios lo pudo hacer? Bueno, expliqué varias cosas. Primero, que no debemos entender la ley como algo que está por encima de Dios. Por otro lado, no debemos entender la ley diferente a Dios porque es un reflejo de quién es. También expliqué que ese libro de Proverbios está hablando horizontalmente en cuestiones de justicia a la luz horizontal, pero también tuve que ir a este punto. Decir, no fue injusto, por otro lado, porque el Hijo tomó la decisión de hacerlo. Hermanos, pero si no, Él tenía que obedecer. Y aquí tenemos un problema. ¿Cómo es que su acto salvífico puede ser salvífico si no fue enteramente voluntario, sino una obligación que tenía que cumplir? Porque si yo te pregunto, ¿tenía que obedecer el Hijo? Si era subordinado al Padre, ¿tenía que obedecerlo? Si decimos no, tenemos un problema en la Trinidad, ¿no? Si dices que sí, ¿en qué sentido? Si fue voluntario, sí, pero al mismo tiempo estaba obligado a hacerlo.
Hermanos, por eso nos oponemos a la subordinación eterna del Hijo. Tiene consecuencias prácticas. Déjenme citar las palabras de Bodner aquí. Si al Hijo se le ordenó eternamente llevar a cabo su oficio de mediador, entonces estaba obligado a hacerlo. Los mandatos de Dios son moralmente vinculantes. Sin embargo, si el Hijo ofreció un pago obligatorio por su propio bien, o sea, para no ser desobediente, no ofreció un pago voluntario por encima de lo requerido por nuestro bien. La lógica de la satisfacción penal se desmorona dada la subordinación eterna. Ya ven que es más importante que puro argumento filosófico. Y por último, historia de la iglesia. Aunque no puedo dar un trato serio en este punto, pues presentar un trabajo histórico requeriría varias lecciones. No obstante, tengo que decir algo respecto a esto, y es que varios promotores de la subordinación eterna del Hijo presentan a los padres de la iglesia, a los medievales y hasta algunos teólogos reformados, modernos, como sus aliados. Y lo único que puedo decir en este punto es que muchas veces esas apropiaciones son inadecuadas. Yo espero que son inconscientemente falaces, o sea que no dicen, él no cree en mí, pero lo tengo que usar a mi favor. No, yo creo que piensan que realmente es a su favor, pero yo no veo en lo que se ha leído, en lo que he leído, un favorecimiento a esta doctrina. O sea, esta doctrina, hermanos, nace en el siglo XX, no en el siglo I, II, III o IV. Pero como no puedo dar un trabajo histórico, solo puedo darles estas recomendaciones. Uno, cuando lean que alguien que argumenta por la subordinación eterna del Hijo cita a un padre de la iglesia, un medieval, un reformado, si pueden y está accesible el material, ya en internet hay mucho, vayan a las obras y léanlo. Ahora, si sí parece, intenten leer un poco más amplio, porque hay lenguaje que se podía usar en la antigüedad, que podemos usar anacrónicamente. Yo quiero decir, por ejemplo, en la Biblia del 1609, Reina Valera, empieza sus cartas diciendo, salud. Hoy, ¿qué queremos decir por salud? Bueno, bienestar físico o cuando alguien estornuda en nuestro contexto. Si cuando un niño leyera eso y dice salud, yo casi nada más lo escucho cuando estornuda. Ya desde este tiempo existía esta práctica, es bíblica. Hermanos, no, el lenguaje tiene una contextualización. De hecho, eso es lo que hace un diccionario. Un diccionario, bueno, hay diferentes tipos de diccionarios, pero el diccionario intenta decirte el alcance semántico de las palabras en el momento. Hay un diccionario hoy en día en donde la palabra hombre significa tal cosa. Hay un diccionario del español antiguo donde cuando haces una investigación del español, esta palabra en este tiempo significaba tal cosa. Bueno, habría que hacer una investigación así. He visto que algunos incluso han argumentado que Herman Babbing hablaba de la subordinación eterna del Hijo, y creo que no hay nada más lejos de la verdad que eso. 2. Si en verdad hay dudas sobre algún aspecto, ayúdate de los expertos de los padres y de los medievales. ¿Como quién? Como Lewis Ayres, Caleb Anatolios, Gail Semery, Francis Young y otros teólogos que hay, los cuales todos argumentan que la subordinación eterna del Hijo no es de los padres. Ellos no son algunos amateurs en la doctrina, sino expertos historiadores en los temas. Así que les recomiendo indagar en ellos. Finalicemos esta refutación respondiendo una acusación. Ya presenté mis causas, ahora respondamos una posible acusación que Barth hace a los que niegan lo que él llama la obediencia eterna del Hijo. A saber, que si negamos la obediencia eterna del Hijo somos modalistas.
Esto lo decía antes Wayne Grudem, ya no nos van a acusar de eso, pero antes lo decía. Negar la eterna subordinación, supone él, es caer en modalismo, porque si no hay una distinción real entre el Padre y el Hijo, la cual es obediencia, entonces no hay distinción y somos modalistas. Para Barth, dice White, no James White, Joseph White, dice, para Barth la obediencia caracteriza las relaciones de origen del Hijo desde el Padre y por tanto caracteriza las distinciones de personas. A esto decimos que la tradición cristiana ha argumentado contra el modalismo, no por medio de la subordinación. Le diríamos, con todo respeto, Dr. Barth, la historia de la iglesia, la gran cristiandad se ha levantado en contra del cristianismo mucho antes que se propusiera la subordinación eterna del Hijo. ¿De qué nos está hablando? Para hablar de las propiedades particulares, de que realmente hay una distinción en la Trinidad, se usaron los conceptos de las procesiones, la ingeneración, la filiación y expiración, como argumentamos en la TS12, la doctrina de Dios. Estas son relaciones reales que fundamentan la otreidad de cada una de las personas de la Trinidad. Un punto aquí que cabe mencionar es que estar en contra de la subordinación eterna del Hijo no nos impide afirmar que la obediencia del Hijo en forma servi, aquí con precisión quiero decir esto, está fundada en la realidad de la generación eterna del Hijo. Dice Swain, la obediencia del Hijo eterno en la economía de la salvación es el modo propio por el que realiza la obra indivisa de la Trinidad por nosotros y nuestra salvación. Ahora, no me gustan las conclusiones que toma Swain y Allin aquí, porque ellos, de una forma extraña, sí argumentan porque un distintivo de la generación eterna del Hijo es la obediencia, y no creo estar de acuerdo con ellos. No obstante, sí creo esto. La obediencia que vemos en Jesús en la tierra no nos revela que Él es eternamente subordinado al Padre, pero sí nos revela que Él es eternamente el Hijo engendrado del Padre. No tenemos que decir que por eso obediente, pero su modo de actuar, lo que pasó aquí, sí nos revela algo. Ahora hay que tener cuidado con lo que nos revela. Por ejemplo, Jesús reveló ser el Hijo engendrado, y uno contra el que luchó Basilio y Gregorio Nacianceno, Eunomio, decía, bueno, entonces si es engendrado tiene principio, porque la palabra engendrado necesariamente implica principio. Dice, no, hay que tener cuidado. No hay una equivalencia unívoca, donde esta palabra significa lo mismo aquí y acá. Ni equívoca, sino analógica. Y en la economía, cuando vemos al Hijo obedecer, sí nos revela algo de lo que Él eternamente es, pero no obediencia. Nos revela que Él es Hijo eternamente. O si lo queremos presentar más técnicamente, como extensión económica de su generación eterna, la obediencia del Hijo al Padre en la economía de la salvación constituye el modo filial propio por el que ejecuta la obra de salvación indivisa de la Trinidad. O sea, al negar la subordinación eterna del Hijo, no negamos que la obediencia económica del Hijo sea arbitraria. Por el contrario, esta está fundamentada en su procesión eterna, pues su modus agendi, su modo de actuar, sequitur, sigue a modus essendi, a su modo de subsistencia. Zacarías Ursinios dice, la obra de la Trinidad son indivisibles, pero no en un sentido que destruya el orden y el modo de obrar propios de cada una de las personas de la Trinidad. En las palabras nuevamente de Joseph White, la receptividad divina del Hijo, que el Hijo recibe su subsistencia del Padre, es el fundamento ontológico trascendente de su misión temporal entre los seres humanos, porque esta receptividad, como procedente del Padre, caracteriza su misma persona, puede ser obediente y
en y mediante sus acciones humanas de un modo característicamente filial, es decir, como hijo hecho hombre. Su obediencia humana revela así su relatividad eterna y personal al Padre. Y otra vez menciona, dado que el Hijo se convierte en el siervo obediente Jesús, su obediencia humana voluntaria revela su relatividad personal hacia el Padre, así como el carácter receptivo de su modo de ser divino. Así que contrario a Lin y a Swain, no creo que la obediencia es un elemento de la generación o que la generación caracteriza esencialmente, es caracterizada esencialmente por la obediencia tal cual. No creo que el Hijo es eternamente obediente. Creo que su obediencia revela que es del Padre, pero no más. Pues obediencia necesariamente establece una relación de autoridad y sumisión, y como dice Stephen Duby, la idea de una sumisión y obediencia eternas del Hijo implican que, de alguna manera, el Padre, en posesión de una autoridad, un derecho de mando, que el Hijo mismo no tiene, establece una regla de vida a la que el Hijo debe ajustarse posteriormente en su modo propio de subsistir. La estructura de mandatos y obediencia implica un cierto intervalo de determinación y asentimiento, pero tal intervalo queda excluido por la única voluntad del Padre y del Hijo. La voluntad única significa que el Padre no toma ninguna determinación previa a la que el Hijo deba asentir y conformarse posteriormente. Por supuesto, la única voluntad es modificada por cada una de las personas según la propiedad personal, pero esa modificación no permite los actos discretos, como había mencionado antes, de querer implicados en el mandato y obediencia. Fin. Parte 2. Es muy breve, no se preocupen. Llevamos apenas 1:15, hermanos. Denme 10 minutos más y he acabado. Porque dije que mi respuesta a la generación eterna del Hijo, a la subordinación eterna del Hijo, estaba compuesta de dos partes. En primer lugar, dar una respuesta defensiva al debate. ¿Sí? ¿Por qué no afirmamos la subordinación eterna del Hijo? Y la respuesta fue, bueno, porque la esencia divina nos hace argumentar por una no subordinación. En segundo lugar, porque la encarnación enfatiza que la subordinación del Hijo existe en virtud de que tomó carne. En tercer lugar, por las implicaciones soteriológicas que trae. En tercer lugar, porque la historia de la iglesia no lo avala, sino al contrario. Y después respondimos a la pregunta, ¿pero no nos hace esto modalistas? No. Ok, mi segunda parte de esta lección es, bueno, entonces, ¿cómo debemos entender todos los textos que hablan de la obediencia de Jesús? Porque Wayne Grudem y ellos van a argumentar, pero los textos son claros en donde se habla de la obediencia de Jesús. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, me gustan las palabras de Duby. Aunque ciertamente debemos someter nuestro pensamiento sobre Dios a la propia revelación de Dios, escuchen, la Escritura no enseña una obediencia eterna del Hijo. No hay textos que afirmen o impliquen que, en su relación hipostáticamente constituido con el Padre, y sin referencia a su oficio económico, el Hijo sea obediente al Padre. Ok, debemos ser bíblicos y someternos a las Escrituras, ¿cierto? Dice Duby. Bueno, Grudem, ¿dónde están tus textos? ¿Dónde hay textos que revelen, o directamente o por buena y necesaria consecuencia, que el Hijo es hipostáticamente, eternamente subordinado al Padre? Por el contrario, las Escrituras parecen mostrar la tensión o la dificultad que existe en el concepto de la obediencia cuando es atribuida a Jesús. Por ejemplo, Hebreos 5, 8 al 9. El punto del texto no parece ser como, qué bueno que fue así, es normal que fue así, sino sorpréndanse de esto. Y aunque era hijo, y aquí pienso que está hablando como hijo eterno, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Este texto establece, dice Duby, un contraste entre su identidad como hijo divino y su obediencia.
imprimiendo sobre nosotros la condescendencia de gracia del Hijo. Una cosa que debemos tener en mente cuando estamos haciendo teología sistemática es que nuestro lenguaje debe acoplarse a las Escrituras y al mismo tiempo entenderlo analógicamente. Cuando Grudem insiste, porque vean lo que dice Grudem, que el lenguaje de padre e hijo necesariamente implica una connotación de autoridad. Yo le diría, y el de la generación de principio. Bueno, con todo respeto. ¿Sí? ¿Ok? El lenguaje de padre e hijo revela necesariamente un concepto de autoridad. ¿Y qué predicaría el domingo en la mañana cuando esté en Efesios 6? Hijos, someteos a vuestros padres. Absolutamente. En virtud de que eres hijo, estás bajo sujeción. ¿Ya ves? Por lo mismo es que el padre es padre y el hijo es hijo, habla de autoridad. Cuidado. No todo lenguaje que Dios se atribuye lo podemos tomar unívocamente, que significa lo mismo en el uno y el otro. La Biblia dice que Dios tiene ojos. La Biblia dice que Dios tiene alas. La Biblia dice que Jesús es engendrado, no tiene principio, no tiene fin, no tiene madre, no es material, es espiritual, es eterno. En los casos de los nombres Padre e Hijo, claro que estos nombres nos dicen algo particular de la primera y segunda persona de la divinidad, como lo hemos visto anteriormente. Pero a la luz de la unidad esencial, el concepto de sumisión y autoridad que se deriva de estos nombres no puede ser aplicado a ellos. O sea, hay cosas que los nombres que Dios nos da de sí mismo no se aplica en su plenitud de alcance semántico a la Trinidad. Y por eso es tan importante el prolegómenos. Porque ahí vemos todos esos fundamentos de cómo es que hacemos teología sistemática. ¿Qué debemos entender del lenguaje analógico? Así que es promoción porque nos acercamos al curso de prolegómenos. Respecto a los textos que hablan de la obediencia de Cristo, hay dos estrategias hermeneuticales que podemos usar para interpretar bien estos textos. A ver, ya sabemos que no se puede referir a la subordinación eterna del Hijo por todo lo que explicamos atrás. Entonces, ¿a qué sí se refieren? Bueno, en primer lugar, hay textos que se refieren a la obediencia de Jesús qua hombre. Y hay otros que nos revelan algo más. Una taxis, una relación, nos revela algo de las relaciones intertrinitarias, a saber que el Hijo procede del Padre. Por ejemplo, abran sus Biblias brevemente en Juan 10, 17 al 18. Hagamos un ejercicio de interpretación. Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Hay dos formas de tomar este texto. Uno, que el Hijo obedece qua hombre, o que el texto nos revela la relación intertrinitaria entre el Padre y el Hijo. Esos son al menos dos, quizá podría haber más, pero al menos dos de las formas en las que podemos interpretar esos textos que nos hablan de sumisión. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Algunos interpretan este texto como que habla de que el Hijo recibe este mandamiento del Padre en virtud de ser hombre. ¿Sí? Por ejemplo, Ambrosio, Gregorio Nacianceno, entre otros, han dicho que este texto habla de la obediencia de Cristo qua hombre. Recuerden, qua hombre es en virtud de ser hombre. Y esta interpretación es correcta y en varios textos así debe ser interpretado. Por ejemplo, textos que citábamos anteriormente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo pudo aprender la obediencia a Jesús? Ese texto nos habla por ser hombre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué se refiere esa obediencia? A la obediencia de Cristo qua hombre. ¿Sí? No obstante, otros teólogos como Agustín, Cirilo, Basilio, entre otros, han propuesto que realmente aquí nos está revelando la vida intertrinitaria
Y esto porque el contexto habla de la autoridad de Cristo en virtud de ser Dios. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Cómo interpretamos este mandamiento recibí de mi Padre? Vean que la forma más sencilla es la de Ambrosio. Y si alguien lo interpreta así y predica un sermón así, yo estaría totalmente contento. De hecho, tengo que revisar cómo yo interpreté ese texto. Pero pudo haber sido seguramente así. Pero siendo fieles al contexto, debemos decir que aquí el lenguaje revela algo más que obediencia de Cristo qua hombre. Más bien revela algo de una relación intertrinitaria del Padre y del Hijo. Primero, Basilio dice que no debemos pensar que este mandamiento en la forma común, recuerden, lenguaje analógico. ¿Por qué? Porque si lo usamos inequívocamente, o sea, que significa lo mismo para nosotros que para Dios, sobre lo que significa en los hombres y en la Trinidad, se presentan varios problemas. Si el Padre dio un mandamiento al Hijo, entonces quiere decir que el Hijo tenía ignorancia, porque ahora sabe algo, y el Padre dio un mandamiento que el Hijo no conocía. Dos, si el Hijo se sometió al Padre eternamente, ¿cómo podría decir que nadie le impone el dar su vida? Así que el Hijo posee una voluntad libre que es modificada como Hijo. El punto de eternamente, este mandamiento recibí, de mi Padre, es que Jesús está diciendo, y esto lo parafraseo de Duby, mi voluntad es dar mi vida, y mi voluntad es la misma del Padre, pues en sentido figurado este mandamiento lo recibí de Él. Agustín adopta un enfoque similar y sostiene que el verbo no recibe una orden inmediata de una palabra. En cambio, el verbo recibe eternamente del Padre la sustancia divina y al hacerlo recibe la autoridad divina. A ver, ¿con cuál se quieren quedar? No es el punto de la noche, de esta lección. Mi punto es, los diferentes textos que tenemos en las Escrituras de obediencia caen en uno o en otro de estas dos formas de interpretar. ¿Cuál es la labor del intérprete de la Biblia? Ver cuál. La teología sistemática nos da las herramientas para hacerlo. Ya sabemos cuál no. Ahora es cuál sí. ¿Y cómo enriquece esto nuestro entendimiento de la obra de Cristo o de su eterna persona? Los textos que hablan de la obediencia de Cristo se refieren a dos posibles cosas. A que Jesús obedece en virtud de ser hombre y vemos la gracia que siendo el eterno Hijo de Dios, no subordinado al Padre, decidió venir. O esos textos pueden revelarnos algo de la vida intertrinitaria, a saber que el Hijo es eternamente engendrado del Padre y procede del Padre y recibe la vida del Padre. Y me gusta esta interpretación. Lo que está diciendo es, a ver, si nadie me quita la vida y recibí un mandamiento, Agustín y los demás dicen, lo que está diciéndonos es, yo recibo la autoridad y poder misma que es del Padre. Por lo tanto, este mandamiento lo recibo y lo digo esto en forma figurada, porque si yo recibo todo del Padre, incluso la autoridad, la libertad de poner mi vida es algo que procede del Padre, porque eternamente soy engendrado de Él. Que el Señor nos ayude para interpretar el texto, conociendo la gran tradición, conociendo las estructuras gramaticales, conociendo el texto griego, conociendo las diferentes herramientas de interpretación, conociendo nuestra teología sistemática, viviendo en santidad, queriendo vivir en comunión con Dios, y eso nos va a ayudar a interpretar cada texto que se nos presente de la obediencia de Cristo en una de estas dos formas. Ok. Este es mi argumento de la imposibilidad de la subordinación eterna del Hijo. ¿Alguna duda? ¿Puedes ir al micrófono, por favor, hermano? En algún momento tendremos micrófonos en cada mesa, hermanos. O sea, es un texto que para mí se me haría como difícil reconciliar. No estoy diciendo que no sea así, o sea, pero ¿cómo sería una interpretación así como coherente de 1 Corintios 15, 28?
Qué bueno que sacas ese texto. ¿15 qué? 28. Fíjense que este texto es uno de los que más fuerza podría tener para argumentar por la subordinación eterna del Hijo. E interesantemente, solo hay un autor que lo usa con fuerza, Hamilton. De ahí en fuera no hay más. Voy a dar la respuesta del Dr. Butner, que es la que más me convence hasta ahorita. Dice versículo 28, pues luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La forma de interpretar este texto es, el contexto nos está hablando de Cristo como el segundo Adán. El propósito de Adán en el jardín del Edén era servir al Padre, servir al Trino Dios. ¿Y qué le había mandado hacer? Sojuzgar todas las cosas, someter todas las cosas, no permitir que el santo templo de Dios, que era el jardín del Edén, se corrompiera con la serpiente. Tenía que sujetar todas las cosas a la voluntad de Dios. Una vez Adán pasara la prueba, Dios sería, hablando hipotéticamente, todo en todos. O sea, Adán, en virtud de obediencia, entregaría el reino al Padre, y Cristo, que es el segundo Adán, viene a obedecer, viene a sujetar todas las cosas, pero aún no vemos que todas las cosas le son sujetas, y estamos viendo que Cristo está obrando, sujetando a sus enemigos con el poder del Padre, con el poder del Espíritu Santo, pero llegará un momento que Cristo, como segundo Adán, que entregará todas las cosas al Padre, cuando lleguemos a la gran ciudad en Apocalipsis 21, y Él sea todo en todos. Y aquí es donde hay diversidad de opiniones. Entonces, la obediencia es que Él se sujetará, claro, en virtud de ser el segundo Adán. Entregará el reino al Padre. Algunos preguntan, ¿esto quiere decir que el reinado de Cristo cesará? Hay diferentes posturas. Algunos dicen sí, otros dicen no. Lo que va a reinar aquí es el reinado de Cristo como conquistador. O sea, que lo entregará diciendo, he acabado la obra de conquistar literalmente al mundo. Aquí está. Pero que Él seguirá siendo el regente. Entonces existen esas dos posiciones, pero creo que la cuestión de la sujeción se tiene que entender a la luz del contexto, y 1 Corintios 15 habla de la relación de Cristo como el segundo Adán. Él es el postrer Adán que viene a sujetar todas las cosas, y en virtud de seguir siendo el segundo Adán, entregará todas las cosas al Padre para que todos estén sujetos a Él, lo que Adán no pudo hacer. Entonces, así es como yo interpretaría ese texto.